Bueno, jóvenes, nos volvemos a encontrar ahora con las clases grabadas. Esta sería ya la tercera clase del bimestre y es la última también con respecto a antes del examen mensual. El día de hoy vamos a dejar de lado lo que es la literatura peruana en sí y vamos a tratar de ver producción literaria en cuanto al tema que tiene que ver obviamente con el periodismo, ¿no? Nosotros conocemos lo que es la noticia en los años anteriores, ahora vamos a darle una nueva faceta a la noticia y lo vamos a transformar en una crónica periodística, ¿ok? De manera introductoria te podría decir que la crónica periodística es pues una noticia, ya, una noticia, pero un poco más extensa, en el cual ya no solamente se relata cuestiones objetivas, ¿no? Porque en una noticia se relata cosas objetivas, sino también se comenta, ya se opina, se narra. Una crónica periodística, pues entonces sería la combinación de algo objetivo con narración, que es lo subjetivo, ¿no? Es una combinación. Ahorita lo vamos a ver en el concepto y en el ejemplo, ¿ya? Entonces son los datos, cuarto de secundaria. Este sería, como te dije en su momento, la tercera clase, ¿ok? El origen del término crónica proviene de la palabra griega cronos, que significa pues tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de crónica, hablamos de tiempo. Ahora, obviamente que el concepto ha variado, se ha modificado y ha aumentado con el transcurrir del tiempo. Pero no te olvides, crónica viene del término tiempo, de cronos. ¿Ok? Entonces, empezamos. Como siempre, lo primero que tenemos que ver es de qué vamos a hablar. Y en este caso hemos puesto una definición muy sencilla que dice de la siguiente manera. La crónica es una información interpretativa y valorativa. O sea que en una crónica se interpreta y se valora los hechos que vamos a contar, ¿no? Es decir, es un texto periodístico en el que se va a combinar un relato de unos hechos que son actuales con la opinión y valoración del que va a redactar el texto, ¿ok? ¿Qué características cumple pues una crónica periodística o qué características debería tener para ser considerado una crónica periodística? No estamos hablando de la crónica como general, porque el término crónica ya va más allá y solamente estamos viendo lo que es la crónica periodística, o sea, un tipo de crónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tiene la crónica periodística? Número uno, que el estilo debe ser ameno y variado. No podemos encasillar nosotros este tipo de crónica a un solo tema, sino puede ser a cualquier tipo de tema que tenga que ver con la noticia, ¿no? Puede ser entonces, de repente, crónicas periodísticas deportivas, crónicas periodísticas políticas, crónicas periodísticas de sucesos, ¿no? De espectáculos, por ejemplo, ¿ok? Entonces se presta para todo eso. Y sobre todo debe ser ameno, como dice acá. Es decir, cuando uno lee una crónica, debe gustar, debe contarse una historia ahí, más allá de transmitir la noticia. Debe contarse una historia. Y el lector, pues, debe resultarle anecdótico, curioso, descriptivo, ¿ok? Entonces es importante que el estilo sea ameno. ¿Qué otra característica tiene la crónica periodística? Que tiene un vocabulario sencillo, claro y directo. ¿Qué quiere decir eso? Que el lector debe entender lo que se está contando. No debe ser dificultoso ni utilizar términos o palabras o expresiones un poco sofisticadas, sino al contrario, debe ser con frases coloquiales, porque hay que recordar que esto debe ser anecdótico, debe ser ameno, ¿ya? No se debe entrar en rodeos. Lo que uno quiere contar debe decirlo de frente. Obviamente, extendiéndose cuando se debe, ¿ya? Otra característica es el empleo de la primera persona, es decir, es muy complicado escribir una crónica periodística en otro tipo de persona que no sea la primera. Siempre debe emplearse el yo, ¿ok? Y por último, la utilización de adjetivización variada y rica y recursos literarios. Cuando nosotros hablamos de adjetivación, quiere decir que el que va a escribir o el que ha escrito la crónica periodística debe usar ampliamente adjetivos, porque los adjetivos enriquecen las descripciones que se van a contar en los hechos y ayuda pues a que el lector imagine en su mente, ¿no? Imagine la historia que tú le estás contando. Y cuando se refiere a recursos literarios, se refiere a que, no olvides, en una crónica periodística se va a contar sucesos, así como cuando uno cuenta en un cuento, en una fábula, en una leyenda,
o en una novela uno cuenta sucesos. En la crónica periodística también va a contar sucesos, con la diferencia a lo que es la literatura, es que en este caso lo que va a contar es verdad, ¿ya? Es verdad. En cambio, la literatura lo que va a contar es ficción. Entonces, esa es la diferencia. Y quiero que lo entiendas, por favor. Entonces, cuando yo me refiero a recursos literarios, me refiero porque utiliza los elementos narrativos. Hay personajes, hay lugares, hay sucesos, hay acciones, ¿ya? Hay un narrador, obviamente, que es el que está escribiendo el artículo, perdón, la crónica periodística, ¿ya? Entonces, yo podría concluir de la siguiente manera diciéndote, ¿no? Esto, una crónica periodística cuenta un hecho real, un suceso de actualidad, pero llevado pues a un plano personal, es decir, el que va a contar la historia lo va a hacer desde su punto de vista, ¿ya? Y por eso va a emplear recursos literarios, va a emplear anécdotas, va a emplear sucesos que van a hacer, que van a atrapar al lector. Aquí se puede ver criterios a seguir, es decir, cuando uno tiene que escribir una crónica periodística, debe tener ciertos, o al menos debe conocer ciertos criterios. Entre ellos están los siguientes, que he puesto tres, que son los primordiales. Y voy a empezar por el último, porque es el que comenté en la introducción de la clase, ¿no? Cuando dije de Cronos, el tiempo, ¿no? Dice, habitualmente la crónica periodística debe seguir un orden cronológico. Cuando uno va a contar los sucesos o los hechos objetivos, ya desde un punto de vista personal, debe hacerlo siempre de manera cronológica. Es decir, de acuerdo a cómo se presentaron los hechos. Aquí no se permite el uso del tiempo, hacerlo variado, sino hacerlo ordenado. ¿Ya? Entonces, eso debes tener en cuenta. Lo siguiente es que los titulares, como siempre, ¿no? En toda cuestión periodística debe ser llamativo, debe asimilar y debe captar la atención del lector, de tal manera que lo invite pues a querer leer. Lo último, las valoraciones o las opiniones cobran especial relieve al comienzo de la crónica. A ver, en la práctica que te estoy poniendo al final de la clase, te estoy pidiendo que tú copies o transcribas, como tú quieras llamarlo, una opinión del que está escribiendo la crónica, ¿ya? Entonces, tienes que recordar que toda crónica periodística tiene opiniones y tiene partes objetivas. Es decir, se va ahí a contar cosas que realmente sucedieron sobre una noticia y también se va a opinar de dichos sucesos o de dichas noticias. Es la combinación de los dos. Y tienes que tener en cuenta eso, que en la crónica periodística va a haber opiniones y va a haber sucesos o acciones reales. Y los dos, los dos. Entonces, cuando yo me refiero a opiniones, me refiero a lo que piensa el que ha escrito la crónica periodística. Y cuando me refiero a sucesos, acciones, me refiero a la parte objetiva, la parte real que se está contando. ¿Ya? Seguimos. Obviamente que para hacerlo debemos seguir una estructura más allá de conocer las características y algunos criterios como hemos visto. También tenemos que respetar la estructura que tiene una crónica, así como la noticia también tiene su estructura, ¿no? Que te enseñan en primero, secundario o en primaria, que te dicen, pues, ¿no? El titular, la entrada, la bajada, el cuerpo, ¿no? Aquí la crónica también tiene una estructura básica. Y la estructura, como es una noticia un poco más extensa, yo lo resumo así, una crónica periodística es una noticia extensa, donde se agrega solamente el punto de vista del que está contando dicha crónica, ¿no? Entonces debe mantener un titular. Y como siempre, ya te puse en los criterios, debe ser llamativo. Y debe también ir de acuerdo a lo que se va a contar. Luego viene la entrada o lo que se percibe pues como el primer párrafo donde uno va a contar la parte objetiva, es decir, la noticia. Ahí se debe ser directo, se debe ser conciso, se debe ser claro y sobre todo se debe ser contundente con lo que uno quiere explicar. En el cuerpo ya vienen las opiniones del que está contando, ¿no? Vienen los hechos más importantes y vienen de repente los comentarios y ahí se maneja el tiempo de acuerdo a los hechos como han sucedido uno después de otro. Y por supuesto, en el cierre uno debe agregar otra vez la parte objetiva, un elemento informativo, pero que sea totalmente atractivo. Eso va a depender del tipo de crónica que uno esté utilizando o contando. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el ejemplo.
Para nosotros poder concluir el día de hoy, aquí hay una pregunta indirecta que dice, ¿cómo escribir una crónica? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Uno puede leer una crónica, puede entender una crónica, pero la idea es que tú estés en la capacidad y tengas la facilidad de también poder hacerlo. ¿Por qué no? Si uno puede escribir una noticia, también puede escribir una crónica. Entonces, ¿qué se debe hacer? Como siempre, elegir el tema, ¿no? Elegir que sea el tema de actualidad. Ojo, ojo, este es un dato importante. Mira, la diferencia entre una noticia y una crónica, más allá de la extensión, es que la noticia te cuenta sucesos totalmente actuales, es decir, de lo que sucede en el día a día. Si pasa 2 días, 3 días, ya eso ya no es noticia, ¿no? Porque una de las características principales de la noticia es eso, la actualidad. En cambio, en una crónica periodística, no necesariamente tiene que ser de actualidad. Uno puede hacer una crónica de sucesos históricos, por ejemplo. Uno puede hacer una crónica de algo que pasó hace un mes, o hace una semana, o hace un año. Uno puede hacerlo. Pero ¿cómo se hace de actualidad? En la forma en que tú lo cuentas. ¿Y por qué lo estás contando? Porque de repente se acerca la fecha de conmemoración, porque de repente la persona que está involucrada pasó algo más en la vida actual. Entonces uno puede socavar en el tiempo siempre y cuando sea necesario para la actualidad. Entonces, en ese sentido, escoger, cuando yo me refiero a escoger el tema de actualidad, me refiero no al momento, sino a la circunstancia. Eso es lo que quiero que me entiendas, por favor. Número dos es recoger información sobre el tema. Si yo voy a escribir, pues, de repente voy a hacer una crónica sobre el descubrimiento de Machu Picchu, entonces yo tengo que investigar lo que voy a hacer. Yo no puedo escribir así libremente porque recuerda, tú vas a contar un hecho real. Vas a hacerlo de tu punto de vista, obviamente, pero vas a decir contar un hecho real. No tiene que ser ficción y no va a salir de tu mente, de tu imaginación. Tienes que nutrirte de lo que vas a contar, tienes que investigar, leer un poco. Y número tres, vas a redactar la crónica presentando los hechos o comentarios que vas a poner tú, siguiendo unos principios generales que son los siguientes. Comienza siempre por la información objetiva. Lo primero que vas a contar tiene que ser el hecho real. Luego recién valoras tú ese hecho que estás contando, o sea, ahí viene la opinión. Y por último, utiliza diferentes recursos literarios, comparaciones, descripciones, personificaciones, todos los recursos que usted ha aprendido pues durante los años anteriores, ¿no? Porque hemos llevado literatura 3 años y este es el cuarto, y tú debes conocer que existen muchos recursos literarios como figuras literarias, como comparaciones, ¿ya? Entonces todo eso debes utilizar. Y si tú deseas, le agregas una conclusión o una información nuevamente, reiterando una información importante, real y objetiva. ¿Okay? De esa manera puedes escribir una crónica. Vamos a poner un ejemplo. Y con esto terminamos. Aquí hay un ejemplo sencillo, cortito, ¿ya? Dice Buitres, 17 años, así se llama, ¿no? El ejemplo. Entonces tú lees Buitres, 17 años, bueno, ya te tendría que llamar la atención. Y dice, y el día esperado llegó, desde febrero se esperaba ansiosamente la llegada del sábado 1 de abril. Desde las 18 horas ya había cola en la puerta del velódromo municipal. Revendedores que querían comprar entradas, pegotines a voluntad, mochilas, remeras, pañuelos y banderas buscaban entrar junto con la gente al lugar. De a poco, la noche iba cayendo y la impaciencia se sentía. Cuando finalmente abrieron las puertas, todo el mundo entró corriendo para ocupar un lugar cercano al escenario. No importaba otra espera más. Barras de amigos, gente sola y familias aguardaban que el espectáculo de buitres reflejara los 17 años de vida, junto con los previos de estómago. Unos minutos antes de las 21 horas arrancó el espectáculo y salvo por un intervalo de 10 minutos no se detuvo, con alternancia de temas de todos los ritmos. Literalmente, la gente deliró y disfrutó. Las 3 pantallas gigantes del escenario y las 2 de los costados ayudaron a que el velódromo inundado de gente pudiera ver todo el show sin perderse nada. Para cerrar la primera parte, Trotsky Vergarán hizo un su homenaje a Buitres y Estómago con Lucas Terry, El Deseo, canción de Navidad y Torturador. Su comienzo, a cargo de Hugo Llamarada Díaz, en tono humorístico dio paso a que la banda hiciera suyo por una vez esas canciones. Lo más emotivo fue el final, mientras la gente coreaba Toca buitres y si muero hoy en el cielo puedo esperar,
se apagaron las luces y cuando volvieron, rostros reconocidos de la música nacional estaban junto a los protagonistas Sebastián Taicera, de La Vela Puerca, El Chirola, de Aerofort y todos los de Trost. Bueno, hijo, como tú puedes ver en esta pequeña crónica, porque en realidad es pequeña, las crónicas deberían ser normalmente el doble de lo que he leído, normalmente, ¿ya? Pero es válido, esta crónica está bien hecha, bien estructurada, donde tú puedes ver lo real, que es que hay un concierto, ¿no? Un concierto de un grupo, y la parte de opinión, de comentarios, pues, y la narración, los recursos narrativos o literarios que se utiliza aquí es cómo nos está contando la historia, cómo comenzó haciendo las colas, la gente que estaba esperando afuera, se abrieron las puertas y la gente entró con todo lo que podía, se armó todo un show y la gente cantaba, coreaba, ¿no? Esa es la parte que el dueño, el que ha elaborado la crónica periodística nos está mostrando. Entonces, como tú puedes ver, es una noticia con un punto de vista personal. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. ¿En qué va a consistir tu práctica, hijo? La práctica te estoy poniendo otra crónica un poco más extensa, en la cual tú vas a leer y vas a responder 4 preguntas de dicha crónica que tiene que ver con la teoría que acabamos de hacer. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda que no entiendas de la práctica, me escribes a WhatsApp, yo te respondo al instante. ¿Ya, joven? Entonces nos estamos viendo y por favor me mandas tu práctica lo antes posible. Nos vemos. Hasta luego.